La hora de Maquiavelo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo. Bueno, a ver, los que somos viejos nos acordamos de Carlos Menem en los 90, que tenía una muletilla, una idea fuerza, que era, estamos mal, pero vamos bien. Era lógico porque en aquel entonces la gente no sentía en los bolsillos todavía las reformas pro mercado que estaba empezando a emprender y con muchas idas y vueltas, ¿no? Menem tardó 1 año y medio en dar con Cavallo y ahí sí le encontró la vuelta. Podríamos decir que en el caso de Milei el eslogan parecería ser, estamos bien, pero vamos mal. No quiero decir que estamos bien económicamente, pero en cuanto a la imagen del presidente Javier Milei, estamos bien. Vamos a ver si vamos bien. Quiero que veas acá un tuit que llamó mucho la atención, poderosamente, la atención de los medios de comunicación, de Luis Toto Caputo, el Luis Caputo Ar, el ministro de Economía. Bueno, ¿qué es lo importante de este tuit? En donde acá dice, la realidad probará que en breve la gente va a tener que vender sus dólares para pagar los impuestos. A ver, impactó el tuit porque, claro, había muchas dudas acerca de cuál fue el leitmotiv de la campaña de Javier Milei, la dolarización. La dolarización como un remedio, en lo cual acá creíamos que era viable, para frenar no solamente esta inflación, sino toda la historia de inflaciones y devaluaciones que tiene la Argentina. Y que quizá la Argentina hace rato tendría que haber abandonado toda esta idea de tener un peso. Pero dice Caputo que los van a tener que vender para pagar los impuestos. Con lo cual el ministro de Economía confirmó hace una semana que los impuestos no van a bajar. Segunda promesa de campaña del presidente Milei, dolarizar y bajar los impuestos. Bajar los impuestos, por supuesto, requería bajar el gasto público, ¿no? Bajar el costo del Estado sobre el Producto Bruto significativamente para que pueda desarrollarse el sector privado. Bueno, ahora el ministro de Economía confirma que ninguna de las dos cosas. Entonces, nos preguntamos si todo esto no tiene que ver con una evolución en donde Milei podría decir esto de, estamos bien, pero no vamos bien. Quiero que veas un gráfico que circuló mucho en el círculo rojo, si querés, que es el clásico ICG, ¿no? Que es el índice de confianza en el gobierno que hace, o que mejor dicho, que la Universidad de Itela le encarga a la consultora Poliarquía. Una curiosidad, la consultora Poliarquía es la única que está dando que Javier Milei tiene el 57% de aprobación. Es la única. Pero en este índice de confianza en el gobierno, lo que está mostrando Poliarquía es casi, te diría, Poliarquía o la Universidad de Itela, es lo contrario. Es que tiene una caída importante por segundo mes consecutivo, y si bien el promedio, por supuesto, está más alto que los demás, porque el gobierno de Milei recién lleva 7 meses, lo cierto es que en la comparación, y esto lo explica la Universidad de Itela, ninguno de los 3 presidentes anteriores, o sea, Cristina y Néstor Kirchner, bajó tanto en tan poco tiempo, en la confianza en el gobierno. Bien. Quiero que veas este gráfico, que es de una encuestadora que se llama Proyección, de Manuel Zunino, joven sociólogo, hijo del colega fallecido ya, Edi Zunino, de Noticias, que me tocó, tuve el gusto de trabajar con él. ¿Qué sensación
le genera el rumbo del país a la gente. Sensaciones, ¿no? Fíjate vos, está bien, los optimistas 34, ponele a 25 al pesimismo, ganan los optimistas sobre los pesimistas. Pero en realidad el que gana, la respuesta más frecuente, 41%, es la incertidumbre. O sea, hoy podríamos decir que solo hay optimismo en un tercio de los argentinos. 2/3 están o pesimistas o incertidumbre. Fijémonos cómo va la curva, ¿no? El pesimismo, bueno, se ve que son siempre los mismos, pero acá la curva se cruza, caen los optimistas, suben los pesimistas. O sea, esto te habla de una evolución negativa de cómo ven al país los votantes, los electores, la opinión pública. Quiero que veas el próximo, que es si el rumbo es correcto. Por esto de que ahora vamos a ver que Javier Milei no está mal, pero estamos bien, pero vamos mal. Fíjate vos, el 43%, 43,4%, percibe que el rumbo de la economía es incorrecto. Y el 36,9%, pone el 37%, que es correcto. También acá tenemos, si vemos la evolución de los últimos meses, acá estaban empatados, superan los incorrectos. O sea, hay una percepción de la gente de que la economía no va por buen camino. Y todo esto, estamos hablando a poco más de un mes de sancionada la ley Bases. O sea, se suponía que después de una ley que tardó demasiado, por supuesto es una ley Bases mucho más acotada que la que pretendía Milei, ya lo explicamos en la hora de Maquiavelo, repasarlo, muy, muy mal manejado políticamente, estratégicamente, pésimamente mal manejado, pero bueno, la oposición finalmente, o la oposición que lo acompaña, lo ayudó y finalmente tiene su ley Bases. Bueno, la gente percibe el rumbo incorrecto con ley Bases. Estaba un comentario muy interesante, en privado me comentó Fabián Doman, cuando salió la ley Bases, me hizo una pregunta, la verdad que vale la pena citarlo. Eso fue al día siguiente de aprobada la ley Bases. ¿Tendrá el gobierno la capacidad para reglamentarla? Bueno, pasó más de un mes, titular de La Nación, este viernes, fue un mes de ley Bases y todavía no está la reglamentación. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno tiene serios problemas de gestión y eso es lo que está percibiendo la gente. Yo quiero que veas el próximo. Bueno, esto es uno de los atributos personales que mide la encuestadora Proyección de Zunino, que es si el presidente está cumpliendo o no sus promesas. Fíjate vos cómo va cayendo del 53 positivo que está cumpliendo contra el 34 y empata acá 43, en 43, está empatando ahora en julio. Quiere decir que la mitad de la gente cree que el presidente no está cumpliendo con sus promesas. Quiero que veas el próximo, ¿no? Y, bueno, ¿cuáles son las promesas claves que para la gente son importantes? Bajar la inflación, reducir impuestos. Bueno, la inflación está bajando, claro, está bajando, pero yo quiero que veas, a ver si podemos verlo, no sé si lo tendrá Ezequiel a mano. La evolución, bueno, no es este, a ver si Ezequiel, si puedes encontrar la evolución de las preocupaciones de los argentinos, que es uno que tiene muchas curvas, muchas curvitas. No es ese, pero bueno, pero es interesante. Bueno, vamos a las expectativas. La percepción prospectiva, esto es de la Universidad de San Andrés, de esta semana. Hay esperanza, o sea, estamos bien, pero vamos bien, fíjate cómo hace la curva. Empezó a bajar, hay todavía gente que cree que al país le va a ir mejor que la que cree que le va a ir peor, 43 a 34, pero fíjate dónde apuntan las curvas, para abajo. Sí, había el de las preocupaciones, que no sé si está por ahí, pero es realmente muy interesante, que son muchas curvas de muchos colores, de muchos colorcitos.
que se nota que la gente acepta, le da la bienvenida al hecho de que esté bajando la inflación. Bueno, de hecho, hoy la inflación está en el mismo nivel que estuvo a lo largo de los últimos meses del kirchnerismo, pero después de una devaluación muy fuerte que tuvo que convalidar Milei, la inflación empezó a bajar. Ahora, ¿por qué se cambió? No lo tenemos acá el cuadro, está, en algún lado está. Pero después de 3 años, la curva de que la preocupación más importante de los argentinos es la inflación, ya no está más en este mes de julio, por primera vez, en esos 3 años, no está más en primer puesto. Pero ¿qué le gana? A ver si la encontrás, esa curva, ese gráfico de las principales preocupaciones, que no es este, pero no importa. La principal preocupación hoy de la gente es la pobreza. La principal preocupación de la gente ya no es más la inflación, sino la pobreza. Es un cambio de, si querés, de Guatemala por Guatepeor. Esto es otro de los gráficos que te muestran que, bueno, Milei todavía conserva cierta esperanza. Esta es la aprobación de la gestión de la Universidad de San Andrés. Fíjate vos acá cómo va haciendo la curva. Y se va mezclando, ¿no?, entre positivo, negativo. Finalmente, en julio estuvo 49 negativo contra 48 positivo. No está mal, no está mal. La gente lo sigue aprobando a Javier Milei, le sigue teniendo aprecio. Pero quiero que veas el próximo, que es, este es un gráfico de una consultora de investigación de mercado, GWI. Yo te lo muestro, no estoy totalmente seguro de que esto pase realmente, pero lo que dicen es, mira, Milei pronostican que Milei va a hacer lo mismo que hizo el colombiano Petro, que es la línea azul contra la línea violeta, digamos, que es la de Milei, y que va a ser el mismo recorrido, y pronostican que llegó a su máximo. A ver, aquí en la hora de Maquiavelo el año pasado decíamos, cuando Jaime Durán Barba pronosticaba que Milei no podía ganar las elecciones, ¿por qué? Porque a diferencia de Castillo, este exótico izquierdista en Perú, y el presidente Boric de Chile, también de izquierda, a diferencia de ellos, que habían aparecido en el radar de la opinión pública, de los votantes, apenas 6 meses antes de la elección, y él dice, y por eso ganaron. Él decía que como Milei estaba instalado desde hacía demasiado tiempo, no puede ganar. Bueno, acá te dijimos que comparar la evolución de Perú con Chile es una ridiculez, porque esto implicaba que Jaime Durán Barba no había entendido que económicamente la Argentina es un país único en el planeta. No hay ningún país tan frustrado económicamente como la Argentina, y por eso ganó Milei. La pregunta es, ¿pasará lo que pronostica esta consultora? Javier Milei has brought Argentina hope, but it may not last long. La esperanza que trajo Milei no duraría tanto. Veremos. Lo dejamos en un signo de interrogación. Vamos a seguir analizando la actualidad ahora, en un segundo después del corte, pero yo quiero recomendarte que veas esta iniciativa de un screening gratuito de cáncer bucal que está ofreciendo el Hospital Alemán con la doctora Laura Werner. La vemos y ya venimos. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Cuando manejo me cuido. En casa, también. Por eso asegúrate que las llamas de tus artefactos sea siempre azul.
y mantén despejadas las rejillas de ventilación. Cuidemos el gas. Es un mensaje de las distribuidoras de gas natural. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. Y seguimos analizando, en base a las últimas encuestas, esto de dar vuelta la muletilla de Carlos Menem de estamos bien, estamos mal, pero vamos bien, que hoy Milei podría decir estamos bien, pero vamos mal, o preguntarse, ¿vamos mal? Acá tenemos, finalmente, de la Universidad de San Andrés, los 5 principales problemas, las 5 principales preocupaciones de la Argentina, de los argentinos. Fíjate que en julio pasó este cambio, que la verdad que hay que ver si es positivo. Después de 3 años, la inflación dejó de ser la principal preocupación de los argentinos. Está en segundo lugar, pero pasa a la cabeza la pobreza, que existía como preocupación en la Argentina, pero que pega un salto en el verano y sigue subiendo. Esto es lo que podríamos dar como prueba del estamos bien, pero vamos mal. Quiero que veas el próximo. Porque ese te habla de lo bien que está en el fondo Javier Milei en cuanto a su imagen personal. O sea, si vos ponés en la lista, como hace acá, la Universidad de San Andrés, el equipo de Diego Reynoso, de los principales políticos, vos vas a ver que el número 1 es Javier Milei. No todos lo tienen exactamente en el primer lugar. La encuestadora Proyección de Zunino lo tiene en el segundo lugar, algunos en el tercero, más o menos. Pero vos fíjate que Milei, Patricia Bullrich y Victoria Villarruel son los primeros. Y fíjate un dato interesante. La única que tiene imagen positiva, como saldo positivo entre la negativa y la positiva, de toda la tabla de la liga de los políticos, es Villarruel, que tiene un saldo de 3% positiva, pero de todos modos, Villarruel, Patricia y el propio Milei están encabezando, si querés, el top 3, top 4 de la lista de los políticos argentinos. Todo lo demás está mal, con algunos casos espantosos, como por ejemplo, bueno, el caso de Cristina. Hoy Horacio Rodríguez Larreta está entre los muy malos, Mauricio Macri, ni hablar Alberto Fernández ahí en el fondo de la tabla, Pablo Moyano, bueno, ni hablar de la imagen de los Moyanos. Ahora, nuevamente, Milei puede decir que está bien, pero ¿va bien? Esa es la gran pregunta. Yo quiero que veas, como siempre te muestro, y te invito a que veas, que nos leas en el portal de TN, las encuestas empezaron a mostrar que aumenta el mal humor con el gobierno. Y nos hacemos la pregunta, si hubo una especie de alargue, de tiempo suplementario para esa luna de miel que tienen todos los políticos, pero que en el caso de Milei fue larga. Y fue larga porque los argentinos todavía hoy, eso lo muestra claramente la encuestadora Proyección de Zunino, todavía hoy creen que el motivo de que la Argentina esté como esté no es principalmente por las políticas de Javier Milei, sino que culpan fundamentalmente a Alberto Fernández. Por supuesto que hay un poco de todo, algunos lo culpan a Macri, otros van más atrás y la culpan, por supuesto, a Cristina y a Néstor Kirchner. Acá en la obra de Maquiavelo muchas veces te dijimos, el país se arruinó desde que decidió salir de la convertibilidad y desde que Néstor Kirchner y mucho más todavía Cristina Kirchner decidieron hacer pelota todo.
Macri no se animó a revertir el desastre que le dejaron, no lo supo explicar, no hizo prácticamente nada, o lo que hizo fue demasiado poco, y vino Alberto Fernández para hacer, digamos, romper lo poco que quedaba. Y eso lo está percibiendo la gente desde hace mucho tiempo, y por eso es que la gente mantiene la paciencia. La pregunta es, ¿cuánto tiempo? Esta semana que pasó, como las últimas, los mercados no le respondieron a la política económica de Javier Milei. Tuvimos en general caída de bonos con suba del riesgo país, las acciones en la bolsa flojas y sobre todo siguió subiendo el dólar, siguió manteniéndose muy alta la brecha. ¿Qué es esto? Una reacción de los mercados y que uno dice, bueno, pero Milei está concentrado en su relación con la opinión pública. Y nos preguntamos, y quizás se equivoque, quizá la gente lo que está esperando es, como en el caso de Menem, cuando Menem decía, estamos mal, pero vamos bien, bueno, de alguna forma la opinión pública recibía que los mercados estaban aplaudiendo las reformas de Menem. Y entonces eso bajaba al común de la gente, no al bolsillo directamente, pero a la sensación de que el rumbo era el correcto y de que si los mercados festejaban, en algún momento iba a llegar la bonanza. ¿Qué es lo que pasó hoy? Que después, por supuesto, ni el propio Menem supo mantener. Entonces, si la gente ve que el dólar no baja, la brecha sigue siendo muy alta como para poder salir del cepo, el riesgo país sigue para arriba, y no será que algo está mal con la economía, entonces, sí, estamos bien, pero ¿vamos bien? La pregunta que se hace mucha gente que ni siquiera entiende de economía, y Milei parece hablarle con sus gestos, más acatando las recomendaciones de Santiago Caputo que, bueno, las de su ministro de Economía, Luis Caputo. Por ejemplo, esta semana que pasó, hubo dos noticias que llamaron la atención en los mercados. Pasó totalmente por arriba o por abajo del radar de la gente, que es que el gobierno fue poco transparente al mandar reservas de oro, no se sabe muy bien con qué destino, Londres o Basilea, y al hacer un giro de reservas que el Banco Central va perdiendo, al Bank of New York. Los mercados, ¿qué dicen? Esto significa que el gobierno está usando muy poco la transparencia y la confianza de los mercados se basa en no solamente que las medidas sean acertadas, sino que se tomen de manera transparente. Todo esto baja un mensaje a la opinión pública que se traduce en, bueno, sí, buena imagen para Javier Milei, pero dudas sobre el rumbo económico. Hacemos una pequeña tanda. Quiero que vuelvas a ver un segundo esta propuesta del Hospital Alemán para hacer un screening gratuito de cáncer bucal ahora esta semana. Bueno, ¿por qué esto de estamos bien pero vamos más o menos? Volvemos al tuit del Toto Caputo, que la verdad que generó una verdadera revolución en el mercado, porque, bueno, como te decía, ¿no? La gente en breve va a tener que vender sus dólares para pagar los impuestos, con los que, de alguna manera, con muy poca transparencia, el gobierno, después de 7 meses de gestión, está admitiendo que todo lo que había hablado en la campaña de la dolarización y la baja de impuestos es relativo. De hecho, esta semana entró en vigencia otra vez el impuesto a las ganancias, que
de manera muy populista, Sergio Massa en la campaña había eliminado, el impuesto a las ganancias, que nunca se debió haber llamado impuesto a las ganancias. Te explicamos en la obra de Maquiavelo muchas veces que se trata de un impuesto a los ingresos personales, como se lo llama en todo el mundo. Income tax, en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, medida populista que acompañó Javier Milei diciendo, yo estoy en contra de los impuestos. Bueno, Javier Milei y el Toto Caputo, la semana pasada, restituyeron el impuesto a las ganancias con una ley que le cambia el nombre, le pone el nombre correcto. El propio gobierno le sigue llamando impuesto a las ganancias cuando en realidad ahora sí se llama impuesto a los ingresos personales, como debe ser, para que los sindicalistas no le digan el salario no es ganancia, lo cual es obviamente que es cierto, es una verdad de perogrullo, con lo cual confirmó el tuit de Caputo de que no van a bajar los impuestos y de que no hay dolarización, sino peso fuerte. Peso fuerte, y nos preguntamos, ¿con cepo? ¿Puede haber un peso fuerte con el cepo? Muy contradictorio, muy poco transparente, y todo esto termina impactando en la opinión pública. Por eso, como siempre, tratamos de darle un consejo al gobierno, que por supuesto no va a escuchar, y es preocuparse hoy mucho más por los mercados y por la política económica, que la opinión pública se va a arreglar y quizá dentro de 7 meses, vuelva otra vez la esperanza. Seguinos en la hora de Maquiavelo, como siempre, los domingos por Metro a las 23 y por YouTube. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Cuando manejo me cuido. En casa, también. Por eso asegúrate que las llamas de tus artefactos sea siempre azul. Y mantén despejadas las rejillas de ventilación. Cuidemos el gas. Es un mensaje de las distribuidoras de gas natural. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. Carlos Menem en los 90 decía